Los números pares, pues son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, ¿sí? Y así le podría seguir con números múltiplos de 3, por ejemplo. Múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 pues serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, bla, 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 bla. Y así le podemos seguir, ¿no? Múltiplos de 4, múltiplos de 5, digamos múltiplos de 11, por ejemplo. Múltiplos de 11, que son el 11, el 22, 33, 44, 55, etc. ¿Sí? Entonces, para empezar, voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos a hablar de nuestro año. Estamos en el 2020. Pregunta, ¿el 2020 aparece en la lista de pares? Sí, ¿verdad? Es fácil ver que aparece en la lista de pares. ¿En qué se fijan para saber que aparece en la lista de pares? Porque termina en 0, muy bien. Aquí Stephanie nos dijo que termina en 0, muy bien. A ver, en la lista de múltiplos de 3, por ejemplo, en esta lista va a aparecer el 2020. ¿Sí o no? Si me dicen sí, ¿por qué sí? Si me dicen no, ¿por qué no aparece en la lista de los múltiplos de 3? ¿Por qué piensan que sí? ¿Por qué piensan que no? Bueno, aquí ya no está tan fácil saber, ¿verdad? Aquí ya necesitamos algún criterio para saber si va a estar el número en la lista de múltiplos de 3. Por ejemplo, algunos pueden decir, no, pues es que termina en 20 y el 20 no es múltiplo de 3, pero ese no es buen criterio porque, por ejemplo, por aquí hay un número que termina en 20, el 120, que sí está en esta lista, el 120 es múltiplo de 3. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber si el 2020 está en la lista de los múltiplos de 3? Pues una manera es hacer la división así larga, ¿sí? Hacer la división entre 3. Si hacen la división, pues esto, 3 por 6 son 18, para 20 sobran 2, 3 por 7 son 21, para 22 sobra 1, y luego, si se fijan aquí, nos sobra 1, ¿no? 2020 entre 3 nos daría 673 y sobra 1. Como sobra 1, el hecho de que sobra 1 hace que por aquí no esté el múltiplo de 3 en la lista. De hecho, el número más cerquitas que sí va a estar en la lista va a ser el 2019. El 2019, exacto, como ahí me dijeron muy bien algunos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber rápidamente si el número sí está en la lista? Bueno, para saber si un número es múltiplo de 3 va a haber un truco muy facilito, ¿sí? Algunos, de hecho, ya me los están diciendo. Por ejemplo, Anthony Valle me está diciendo el truco. Hay algunos más que ya me lo han dicho antes. Para los que no se lo sepan, ¿cómo vamos a saber si el 2020 está en la lista? Pues lo único que van a hacer es sumar los dígitos. Suman los dígitos. 2020, pues la suma de los dígitos es 2 más 0 más 2 más 0, eso es 4. Y luego checan el 4. Si el 4 es múltiplo de 3, entonces el 2020 va a estar en la lista de los múltiplos de 3. 4 no es múltiplo de 3. Y como no es múltiplo de 3, por lo tanto, 2020 no es múltiplo de 3. Entonces, el 2020 no está en la lista. 2019 sí. ¿Por qué 2019 sí? Porque si se fijan, aquí suman los dígitos, 2 más 0 más 1 más 9. La suma de los dígitos les da 12. Y 12 sí es múltiplo de 3, por lo tanto 2019 sí es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces sí hay... Y este va a ser un truco muy sencillo para saber si un número es múltiplo de 3. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, el número 2222 es múltiplo de 3, ¿sí o no? No, ¿verdad?
Por ejemplo, el número 1.000.000 es múltiplo de 3. No es múltiplo de 3, no es múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 111.111 es múltiplo de 3. Muy bien, como me dicen muchos, este sí es múltiplo de 3 porque la suma de sus dígitos da 6, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una manera fácil de saber si el número es múltiplo de 3. Este truco nos va a servir nada más para saber si un número es múltiplo de 3. De hecho, este truco de sumar dígitos, sirve para saber si es múltiplo de 3 y también nos va a servir para saber si un número es múltiplo de 9. Nos va a servir tanto para el 3 como para el 9, pero no nos va a servir para otros múltiplos. A ver, volvemos a nuestro número, al 2020, y ahora avanzamos a los múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. ¿El 2020 va a estar en la lista de los múltiplos de 4? Anthony Valle dice que sí. Stephanie dice que sí. Vale dice que sí. Todos dicen que sí. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por que el 2020 sí va a estar en la lista de múltiplos de 4? Por aquí alguien me dice que porque termina en 0. ¿Es suficiente que termine en 0 para que el número es múltiplo de 4? No, algunos dicen que no, ¿verdad? A ver, denme un ejemplo de un número que termine en 0 y que no es múltiplo de 4. Número que termine en 0 y no es múltiplo de 4. Muy bien, ahí me dijeron varios, 50, 30, 2010, algunos dieron ejemplos muy sofisticados. Muy bien, esos son ejemplos de números que terminan en 0 y que no son múltiplos de 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles de los que terminen en 0, cuáles sí son múltiplos de 4? ¿En qué nos fijamos? Ok, los que terminen en 20, en 40, en 60 y en 80. ¿Sí? ¿Nada más en esos? Dicen que los números pares, no, porque los números pares, por ejemplo, el 50 es par y no es múltiplo de 4, ¿verdad? El 30 es par y no es múltiplo de 4. Los que terminen en 0, 0 también, ¿sí? Ahora dicen que si la suma de los dígitos es par, entonces sí va a ser múltiplo de 4. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, algunos se están dando cuenta que como el 2020 suma 4, entonces suma par. Pero, por ejemplo, el 3010 también suma 4, ¿sí? El 3010 también suma 4 y el 3010 es múltiplo de 4. Pregunta, ¿el 3010 es múltiplo de 4? No, el 3010 no es múltiplo de 4. El 2020 sí es múltiplo de 4. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar para saber si el número es múltiplo de 4? ¿Sí? En lo que nos vamos a fijar, muchachos, para saber si el número es múltiplo de 4 va a ser en los últimos 2 dígitos. En eso nos vamos a fijar para saber si un número es múltiplo de 4. ¿Sí? En los últimos 2 dígitos. En este caso, en el 20. El 20 es múltiplo de 4, por eso el 2020 sí es múltiplo de 4. El 3010 nos fijamos en el 10. ¿El 10 es múltiplo de 4? No. Por eso el 3010 no es múltiplo de 4, ¿sí? Chequen su año de nacimiento. De sus años de nacimiento, a ver, denme años de nacimiento que sí son múltiplos de 4. El 2007 no es. El 2018 es. ¿Quién nació en el 2018? A ver, 2004, 2008, muy bien, son ejemplos de años que sí son múltiplos de 4. El 2012 también, muy bien. ¿Sí? El 2000, muy bien. El 2006 no, exacto, porque termina en 6, entonces eso no es múltiplo de 4. ¿Sí? Para los profes más viejitos, a ver, años en el siglo pasado que sean múltiplo de 4. ¿Sí? Por ejemplo, 1970 es múltiplo de 4, ¿sí o no? 1970 sí es, ¿sí o no? No, ¿verdad? Porque nos fijamos en el 70
Y el 70 no es, porque 70, el más cerquita sería el 60, 64, 68, ¿verdad? Entonces, este no es múltiplo de 4. Ok, seguimos. Ahora para los múltiplos de 5. La lista de múltiplos de 5 son todos estos, ¿no? ¿El 2020 está en la lista de los múltiplos de 5? Sí, ¿verdad? Está fácil. ¿Por qué? Porque terminan en 0 y en 5. Muy bien. ¿Sí? ¿Los múltiplos de 3 deben de terminar en 3? No. ¿Los múltiplos de 4 deben terminar en 4? No, ¿verdad? ¿Los múltiplos de 5 deben de terminar en 5? Me dijeron que sí, pero no necesariamente, porque es en 5 y en 0, ¿verdad? En 5 y en 0. Entonces, este está fácil el criterio, ¿no? El criterio del 5 es que simplemente terminen los números en 0 y en 5. Muy bien. Vamos a ver ahora el criterio para saber si un número es múltiplo de 6. Estos son los múltiplos de 6, los primeros múltiplos de 6. Pregunta, ¿2020 aparece en esta lista? ¿Aparecerá en la lista de los múltiplos de 6? Dicen que no, la mayoría. ¿Por qué no? ¿Cómo nos damos cuenta que el 2020 no va a aparecer en esa lista? ¿Sí? ¿Cómo nos daríamos cuenta? ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, para ser múltiplo de 6, para ser múltiplo de 6, como 6 es 2 por 3, ¿sí? Entonces se necesita que sea múltiplo de 2 y que sea múltiplo de 3. Si un número es múltiplo de 6, se necesitan las dos cosas. Se necesita que sea múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Por ejemplo, el 2020 termina en 0, entonces eso hace que sea múltiplo de 2. La suma de sus dígitos es 4, entonces no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no es múltiplo de 6. ¿Sí? ¿Cuál es el más cerquitas que sí es múltiplo de 6? El número más cerquitas a 2020 que sí es múltiplo de 6. A ver, aquí proponen 2024. Proponen 2016. ¿Sí? Proponen 2022. Proponen 2018. Ya propusieron muchos. No todos están bien. Vamos a ver, todos esos 4 que escribimos ahí sí son múltiplos de 2 porque terminan en par. Muy bien. ¿Son múltiplos de 3? Por ejemplo, el 2024 es múltiplo de 3. 2 más 2 más 4 me da 8. Este no es múltiplo de 3. No es múltiplo de 3. 2016 es múltiplo de 3. 2 más 1 más 6 me da 9. Este sí es múltiplo de 3, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? 2022 es múltiplo de 3. También, ¿verdad? Porque 2 más 2 más 2 es 6, que es múltiplo de 3. Y está más cerquita, ¿no? El 2022 del 2016, entonces la respuesta correcta es 2022. ¿Sí? El 2022 es el número más cerquitas a 2020, que es múltiplo de 6. ¿Sí? Vamos a ver. Si les pongo... Y luego podemos empezar a crear problemas, pues, bien diversos, ¿no? Por ejemplo, si les pongo un número que tiene, vamos a suponer que les pongo un número que tiene, aquí hay, vamos a suponer que aquí hay 300 números 2. ¿Sí? 302. Es un número que tiene 2, 2, 2, 2, 300 veces, ¿no? Ese es el número. Pregunta. ¿Este número es múltiplo de 6? ¿Sí o no? Nos dicen que no, otros dicen que sí. A ver, vamos a ver cuál sería el argumento para los que dicen que no, para los que dicen que sí. ¿Es múltiplo de 6? Termina en 2, por lo tanto es múltiplo de 2, ¿verdad? Porque termina en par. Ahora vamos a ver la suma.
Si hay 300 números 2, entonces la suma daría 600, ¿verdad? Porque 300 por 2 es 600. Muy bien, como están diciendo algunos, la suma de los dígitos es 600. Entonces, 600 sí es múltiplo de 3, ¿verdad? Si quieren lo vuelven a sumar, 6 más 0 más 0, y si da 6, pues sí es múltiplo de 3, por lo tanto ese número es múltiplo de 3, es múltiplo de 2, ese número sería múltiplo de 6. Si es múltiplo de 6, ese número. Muy bien. Le podemos seguir para múltiplos de 7. Para ese, pues no vamos a encontrar un criterio porque no hay un criterio que sea fácil, ¿sí? Para múltiplos de 7. Para múltiplos de 8. Para múltiplos de 8 tampoco hay un criterio que sea fácil, pero como quiera se los voy a mencionar, ¿sí? Para saber si un número es múltiplo de 8, nos vamos a fijar en las últimas 3 dígitos. Nos fijamos en últimos 3 dígitos. Para saber si es múltiplo de 8. Este es el criterio para saber si es múltiplo de 8. Si un número es múltiplo de 8, entonces el número que forman los últimos 3 dígitos tiene que ser múltiplo de 8. En el caso del 2020, el número 020, o sea, el número 20 no es múltiplo de 8, ¿verdad? Entonces 2020 no es múltiplo de 8. ¿Sí? 2020 no es múltiplo de 8. ¿Cuál sería el número más cerquitas al 2020 que sí es múltiplo de 8? El 2016 y el 2024, muy bien. 2016 y 2024, esos sí son múltiplos de 8. ¿Sí? Vamos a ver ahora múltiplos de 9. Múltiplos de 9. 9, 18, 27, 36, etc. Preguntan por los múltiplos de 7. Iris, del múltiplo de 7 no vamos a tener criterio porque no hay un criterio que sea fácil. Sí hay criterios, lo que pasa es que no es fácil. No es fácil aprendérselo, por eso uno no lo enseña, ¿sí? Enseñamos criterios que sean fáciles de aprender y recordar, ¿sí? Entonces, aquí en el caso del 9, el criterio es el mismo que el del 3. ¿2020 es múltiplo de 9? ¿Sí o no? Nada más tenemos que sumar los dígitos, ¿sí? No va a ser múltiplo de 9, ¿no? ¿Por qué? Porque si sumamos los dígitos 2 más 0 más 2 más 0, pues nos da 4, la suma de los dígitos nos da 4 y 4 no es múltiplo de 9. Va a ser el mismo criterio que el del 3, exactamente, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿cuál sería el número más cerquitas al 2020 que sí es múltiplo de 9? ¿Cuál sería el número más cerca del 2020 que sí es múltiplo de 9? Por aquí proponen el 2025. 2025, vamos a ver. Suman los dígitos, 2 más 2, 4 más 5, 9. Entonces ese sí es múltiplo de 9. ¿Es el más cerquitas del 2020? Por ahí propusieron el 2016. 2 más 0 más 1 más 6, ese da 9. Entonces también es múltiplo de 9. Y 2016 está más cerca que el 2020, ¿verdad? Que el 2025. Entonces el número múltiplo de 9 más cerca del 2020 sería el 2016. Proponen el 2019, pero 2019 si suman los dígitos, 2 más 0 más 1 más 9 les da 12. Y 12 no es múltiplo de 9. Entonces este número no es múltiplo de 9. Este número no es múltiplo de 9. 2007, a los que nacieron en el 2007, ¿es múltiplo de 9? Sí. 2007 es múltiplo de 9. 2 más 0 más 0 más 7 es múltiplo de 9. Muy bien. ¿Sí? A ver, ahora múltiplos de 10. Los múltiplos de 10 pues están fáciles. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio para saber si es múltiplo de 10? Nada más que termine en 0, ¿verdad? Y 2020, pues como termina en 0, claramente sí es múltiplo de 10. ¿Sí?
Para terminar con los criterios, vamos a ver el criterio para múltiplos de 11. El criterio para saber si un número es múltiplo de 11 va a estar simpático. Todos esos números son múltiplos de 11. Por ejemplo, 2020, este número no va a ser múltiplo de 11. Si lo hacen con su calculadora, les va a salir que no es múltiplo de 11. ¿Sí? Un número que está cerquita y que sí va a ser múltiplo de 11 va a ser el 2024. ¿Sí? El 2024, ese va a ser un número que sí es múltiplo de 11. ¿Por qué yo sé que el 2024 sí es múltiplo de 11? De hecho háganlo con su calculadora, si tienen calculadora a la mano, nomás para que chequen que sí es múltiplo de 11. Si lo hacen con la calculadora, 2024 entre 11, eso les da 184. ¿Sí? 2024 entre 11 les da 184. Este sí es múltiplo de 11. ¿Cómo le vamos a hacer para saber que es múltiplo de 11? Vamos a hacer lo siguiente. Déjenles enseño cómo. ¿Sí? Para saber si un número es múltiplo de 11, lo que van a hacer es, van a sumar los dígitos que están en posición impar. Por ejemplo, en este caso, 2 más 2. Y luego van a sumar los dígitos que están en posición par. En este caso, 0 más 4. ¿Sí? A este número le van a restar este número. 4 menos 4 da 0. Y si el resultado les da 0 o múltiplo de 11, si este resultado es 0 o múltiplo de 11, entonces el número va a ser múltiplo de 11. ¿Sí? De esa manera van a saber si un número es múltiplo de 11. Vamos a checarlo con algunos números para que entiendan bien el proceso. Por ejemplo, el 2020. El 2020, ¿por qué sabemos que no es múltiplo de 11? Porque si sumamos estos, 2 más 2 les da 4. Si sumamos los ceros, 0 más 0 les da 0. 4 menos 0 les da 0. Perdón, 4 menos 0 les da 4. Y 4 no es múltiplo de 11. Por lo tanto, este número no es múltiplo de 11. Vamos a poner un número más o menos grande, ¿no? Para practicar. ¿Sí? A ver, por ejemplo, vamos a poner el 13.508. 13.508. Pregunta. ¿Es múltiplo de 11 el 13.508? ¿Sí? Bueno, ¿cómo le van a hacer para saber si es múltiplo de 11? ¿Sí? Lo que van a hacer, otra vez, se agarran los dígitos en posición impar, pues el 1, el 5 y el 8, y lo suman. 1 más 5 más 8. Eso les da 14. ¿Sí? Y luego suman los demás, suman los que quedan. 3 más 0, eso da 3. ¿Sí? Y luego esos dos números los restan. 14 menos 3, eso les da 11. ¿Sí? Si el resultado de esa resta les da 0 o les da múltiplo de 11, entonces el número sí era múltiplo de 11. Como esa resta nos dio 11, entonces este número sí es múltiplo de 11. ¿Sí? El 13.508 sí es múltiplo de 11. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, 1.547.117. Pregunta, ¿es múltiplo de 11? ¿Sí? ¿Sí o no? 1.547.117. ¿Múltiplo de 11? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? Antonio dice que sí, Joaquín dice que sí. Raquel, Nuri dicen que sí. Anthony dice que da 0. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo inventé, ¿eh? Lo inventé así completamente. Fue el primer número que se me ocurrió.
Ni crean que escogí uno que fuera múltiplo de 11. Vamos a ver. 1.547.117. Vamos a ver. 1 más 4 más 1 más 7. Eso da 5, 6, 13, ¿verdad? Y luego los otros, 5 más 7 más 1, eso también da 13. 13 menos 13 da 0. Entonces, ese número sí es múltiplo de 11 porque nos dio 0. Muy bien, ¿sí? A ver, vamos a ver. El 2020 no fue, pero si repetimos el número 2020, ¿ese número es múltiplo de 11, sí o no? ¿Qué dicen? ¿No? 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 ¿Por qué no? Porque daría 8 menos 0, ¿verdad? Entonces, 2020 solo no es. Si lo escribo dos veces, ¿ese número es múltiplo de 11? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo escribo tres veces? Un número que está formado así por 3 2020. Ese número, ¿sí es o no es? No, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Porque la suma da 12 menos 0, ¿verdad? Entonces terminen, entonces 12 y no es múltiplo de 11. Si le pongo otro 2020, ¿no? Si le sigo poniendo 2020, nunca voy a encontrar uno que sí sea múltiplo de 11. Por ejemplo, ese problema ya ha sido un problema de Olimpiada, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el primer número? Si empiezan a poner puros 2020, ¿cuál es el primer número que sí les da múltiplo de 11? ¿Sí? O sea, 2000, si van poniendo 2020, ¿no? ¿Cuántos 2020 necesitan escribir para que sí les dé múltiplo de 11? Vamos a ver sus respuestas. Algunos me están respondiendo muy bien. Vamos a ver. Ok, algunos dicen que 11 veces. Si pongo 11 veces el 2020, ¿sí? Ese número sí va a ser. ¿Por qué? Porque quedaría 2 más 2 más 2 más 2 más... ¿Cuántos 12 había? 22 doces, ¿verdad? Porque son 11 2020. Entonces esto daría 44. Y nos daría 44 menos 0, ¿verdad? Todos los demás da 0. ¿Sí? 44 menos 0 es 44. Entonces, efectivamente, este número sí sería múltiplo de 11 si ponen 11 2020, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? A ver. Y así podemos seguir inventando problemas así interesantes de Olimpiada. Por ejemplo, el número el número 5555 es múltiplo de 11. Sí, ¿verdad? Sí, me contestan muchos que sí, muy bien. ¿Qué pasa con el 7777? ¿Es múltiplo de 11? Este sí es múltiplo de 11, muy bien. El 7777 es múltiplo de 11, muy bien. A ver, vamos a hacer una pregunta general, ¿no? Esta ya sería pregunta de problema de Olimpiada, ¿sí? Si un número tiene todos sus dígitos iguales, ¿es múltiplo de 11? Todos dígitos iguales. Es múltiplo de 11. Raquel Rojas dijo depende, ¿sí? Muchos dijeron que sí, muchos están diciendo que sí, nada más porque acabo de hacer dos ejemplos que sí, ¿verdad? Ya algunos dijeron, Derek dijo que no, ¿sí? Es que depende. Por ejemplo, a ver, denme un ejemplo de un número que tenga todos sus dígitos iguales y que no sea múltiplo de 11, ¿sí? Denme un número que tenga todos sus dígitos iguales y que no sea múltiplo de 11. Muy bien, aquí me están dando un montón de ejemplos. ¿Sí? Santiago me dio el 333, ¿sí? Y me han dado muchos muy buenos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el 333, ¿sí? Aquí si suman 3 y 3,
les da 6 y la otra suma les da 3, ¿no? Y esta resta les da 3, este número no es múltiplo de 11, ¿no? Ok, vamos a avanzar en el problema, ¿sí? ¿Cuáles números que tienen todos los dígitos iguales sí son múltiplos de 11? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Algunos me están dando la respuesta correcta, ¿sí? Anthony dice que los pares, Belial pares, Kevin pares, ¿sí? Entonces, depende de la cantidad de dígitos, muy bien. Entonces, si un número tiene todos los dígitos iguales y la cantidad de dígitos es par, por ejemplo, vamos a suponer que yo les pongo este número, les digo, este es un número con puros unos, ¿sí? Puros unos. ¿Cuántos unos hay aquí? Vamos a suponer que les digo, aquí hay 2020 unos, ¿sí? Un número que tiene 2020 unos. Pregunta, ¿este número es múltiplo de 11? ¿Sí o no? ¿Sí? Un número que tiene 2020 unos. Muchos dicen que sí, muy bien. ¿Qué tal un número que tiene 2020 cuatros? Un número que tiene 2020 cuatros. Ese número, aquí hay 2020. Es múltiplo de 11. Múltiplo de 11. Están diciendo que sí, muy bien, muy bien. Si, por muy grande que esté el número, ¿verdad? Si tiene, a ver, un número que tiene 2022, es múltiplo de 11. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver si no se les han olvidado los otros criterios. De estos tres números que les acabo de poner, un número que tiene 2021, un número que tiene 2022 y un número que tiene 2024, ¿cuál de esos o cuáles de esos sí es múltiplo de 4? De esos tres. ¿Todos son múltiplos de 4? ¿El número que termina en 11 puede ser múltiplo de 4? No, este no es múltiplo de 4, por ejemplo. Este que está aquí no es múltiplo de 4. ¿El que termina en 22 es múltiplo de 4? Tampoco. Este como termina en 22 no es múltiplo de 4. El que termina en 44 sí es múltiplo de 4, ese sí. Este que termina en 44 sí es múltiplo de 4. Muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Alguno de estos tres números es múltiplo de 3? A ver si se acuerdan del criterio del 3. ¿Hay alguno? Mirta Varela dice que no. Kevin dice que no. ¿Alguno de estos es múltiplo de 3? No, no, no. Dicen que no, no, sí, vale, dice que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no son múltiplos de 3 ninguno de estos tres? Denme un argumento, ¿por qué no? Porque al sumarlos no da, la suma no da. A ver, vamos a ver, por ejemplo, el que tiene 2021, si suman todos los unos, pues daría 2020, ¿verdad? Ahora, 2020 es múltiplo de 3, pues volvemos a sumar los 2020, ¿no? 2 más 0 más 2 más 0 nos da 4, pues no es, ¿no? Entonces este que está aquí no es múltiplo de 3. La suma de 2022, eso les da 4040, ¿verdad? Y luego 4 y 4 les da 8, pues ese no es múltiplo de 3 tampoco. La suma de 2024, eso les da que 8080, 8 y 8, 16, pues ese tampoco. ¿Sí? Ninguno de estos es múltiplo de 3. ¿Hay algún número, fíjense, oigan la siguiente pregunta, ¿hay algún número que tenga 2020 dígitos, que todos los dígitos sean iguales y que sea múltiplo de 3? 2020 dígitos, todos los dígitos iguales y que sí sea múltiplo de 3. ¿Cuántos hay? Ok, algunos ya me dieron la respuesta correcta. ¿Verdad? El que tiene puros 3.
Si tiene 2023, pues sí, ¿verdad? Pero no es el único, ¿verdad? Algunos ya se dieron cuenta, ¿sí? El que tiene puros 6, ese también es múltiplo de 3, ¿verdad? Un número con 2026. Y el que tiene puros 9, ¿sí? Como está diciendo Derek, ¿sí? Es múltiplo de 3, ¿no? Entonces, todos esos números son múltiplos de 3, ¿sí? ¿Hay algún número que sea múltiplo de 9 que tenga 2020 dígitos iguales? ¿2020 dígitos iguales? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Pues nada más hay uno, ¿verdad? Estos que puse aquí son múltiplos de 3. Pero que tenga todos sus dígitos iguales, nada más va a haber el 9, ¿verdad? Este es el único número que tiene 2020 dígitos, 2020 dígitos, y que es múltiplo de 9, ¿no? Es el único que va a haber, ¿sí? No va a haber otro que sea múltiplo de 3. Entonces, así podemos seguir jugando con problemas, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a ponerle un número que esté escrito así, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etcétera, 1, 0. Vamos a suponer que tiene ese número, ¿sí? Pregunta, ¿es ese número múltiplo de 4? No, no es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque termina en 10. Como 10 no es múltiplo de 4, no es múltiplo de 4. Pregunta, ¿ese número es múltiplo de 3? Están diciendo sí, no, sí, no. Mucho cuidado ahí. Aquí yo puse unos puntos suspensivos, ¿sí? Los puntos suspensivos implican que ahí hay un montón de veces que se repite 10, 10, 10, 10, 10, 10, y luego al final un 10, ¿no? ¿Sí? Exacto, como Joaquín nos está diciendo y como Leila también nos está diciendo, va a depender de cuántos 10 hay para saber si es múltiplo de 3. Nótense que en el múltiplo de 4 no necesitamos saber cuántos 10 había, porque como terminaba en 10, ya con eso garantiza que no sea múltiplo de 3, ¿verdad? Pero aquí sí necesitamos saber cuántos hay en medio para saber si el número es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que hay aquí 1010, ¿sí? 1010, ¿sí? O sea, 10, 10, 10 mil veces, ¿no? Pregunta, ¿es ese número múltiplo de 11? Múltiplo de 11. No, 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 no. ¿Por qué no es múltiplo de 11? ¿Sí? ¿Por qué no es múltiplo de 11? Bueno, si suman todos los unos, ¿cuánto va a dar la suma de todos los unos? La suma de todos los unos va a dar 1000 porque hay 1010 ahí, ¿no? Y luego sumamos todos los ceros y eso da 0, ¿no? 1000 menos 0 pues da 1000. 1000 es múltiplo de 11. Pues si no saben, otra vez vuelven a hacer la suma, ¿no? 1 más 0. 1 más 0 da 1. 0 más 0 les da 0. Y 1 menos 0 les da 1. Y ese no es múltiplo de 11, ¿no? Por lo tanto, este no es múltiplo de 11. ¿Sí? No es múltiplo de 11. Ok. ¿Qué pasa con un número capicúa? Un número que se escribe igual al revés y al derecho. Por ejemplo, este número. ¿Sí? Números que se escriben igual al revés y al derecho. Por ejemplo, estos dos. ¿Sí? Pregunta. ¿Esos dos números son múltiplos de 11? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Raquel, Carlos, sí. Sí son múltiplos de 11, ¿verdad? Porque si sumamos los dígitos, 5 más 4, 9, menos 9 me da 0, 9 menos 9 me da 0, por lo tanto este sí es múltiplo de 11.
3 más 8, 11, menos 11 les da 0, por lo tanto este sí es múltiplo de 11. ¿Sí? Estos son números capicúas, o también se les llama palíndromes. Son nombres que yo he visto. Números que se escriben igual al revés y al derecho. ¿Sí? Pregunta, ¿todos los números capicúas, todos los números palíndromes son múltiplos de 11? ¿Verdadero o falso? Todos los números que se escriben igual al revés y al derecho son múltiplos de 11, ¿verdadero o falso? Verdadero, 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 verdadero. Sí, sí. Ay, hay un falso, alguien dijo falso, pero se me pasó. Alejandra dijo falso. Yacel dijo falso. ¿Sí? Ay, Santiago ya dijo más. Santiago ya dijo, depende de la cantidad de dígitos. Muy bien. Denme un ejemplo de número capicúa que no es múltiplo de 11. Denme un ejemplo de número palíndrome que no es múltiplo de 11. Uno que se escribe igual al revés y al derecho y que no es múltiplo de 11. Que no es. Uno que no es. A ver, Yacel me dijo el 353. Muy bien. Vamos a ver, 353. ¿Sí? Fíjense, ese es un número que se escribe igual al revés y al derecho y este no es múltiplo de 11. ¿Sí? 3 y 3 les da 6 y eso si le quitan 5, 6 menos 5 les da 1. Este no es múltiplo de 11. ¿Sí? Entonces no todos los números capícuas son múltiplos de 11. ¿Sí? Hay algunos que no son. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Los de 4 dígitos, pregunta, ¿todos los números capicúas de 4 dígitos son múltiplos de 11? Sí, 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 muy bien. Todos los números, pregunta, ¿todos los números capicúas de 6 dígitos son múltiplos de 11? Sí, 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 ok. Pregunta, ¿todos los números capicúas de 2020 dígitos son múltiplos de 11? 2020 dígitos. Número capicúa, que se escribe igual al revés y al derecho, tiene 2020 dígitos, es múltiplo de 11. No, algunos dicen que no, otros dicen que sí. No, 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 sí, sí. Imagínense un numerote que tiene 2020 dígitos. ¿Sí? Está bien grande, ¿verdad? ¿Sí? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cuál sería el argumento? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Sí? Déjenlo escribo aquí. Un número capicua o palíndrome tiene 2020 dígitos. Es múltiplo de 11. Ese es el problema. Un número tiene 2020 dígitos, es múltiplo de 11 y luego explica tu respuesta. Ok, la respuesta va a ser sí, pero ¿cómo lo explica? ¿Sí? Porque la cantidad es par. Denme más explicación que eso. ¿Sí? Más explicación de por qué el hecho de que sea par hace que sí sea múltiplo de 11. ¿Sí? A ver, por ejemplo, cuando tenían pues está fácil de ver, ¿verdad? Porque suman 5 y 4 y es la misma suma, ¿no? Si tienen más, por ejemplo ¿sí? Si se fijan que van a sumar 5 más 3 más 4 y van a sumar 4 más 3 más 5. Exacto, los que ya me están dando bien el argumento, ¿verdad? Porque si sumamos los dígitos impares y los dígitos pares, nos dan la misma suma, exactamente. Ese es el argumento más sólido. Porque si hacemos la suma, nos va a dar la misma suma, ¿verdad? Como el número se repite al revés y al derecho, entonces nos da la misma suma. A ver, mucho cuidado con la siguiente pregunta que voy a hacer, ¿eh? Piénsenla bien, no respondan luego. Ahora piensen en los números capicúas de 3 dígitos. Piensen en los números capicúas de 3 dígitos. Pregunta, ¿ningún número capicúa de 3 dígitos es múltiplo de 11? Ningún número
Capicua de 3 dígitos es múltiplo de 11. Depende, muy bien. Ya, de hecho, algunos ya me dijeron números, ¿verdad? Por ejemplo, el 121 o el 363, ¿no? ¿Sí? Esos dos números son ejemplos de números capicúas que sí son múltiplos de 11, ¿no? El 484, muy bien también. ¿Cuántos números capicúas de 3 dígitos hay que sean múltiplos de 11? Si se fijan que aquí sigo sacando problemas y sigo inventando problemas y sigo inventando problemas. ¿Sí? De un mismo problema se pueden ir poniendo cada vez problemas más y más y más complicados, ¿no? Ningún número capicúa de 3 dígitos es múltiplo de 11, falso. Sí hay algunos que sean. Ahora ya les cambié la pregunta, ¿no? ¿Cuántos números capicúas de 3 dígitos son múltiplos de 11? Aquí escribimos 2, el 121 es 1, el 363 es 1. ¿Cuántos hay? ¿Sí? ¿Cuántos hay? Por ejemplo, el 121 ese sí es. El 131 no. Ese no es múltiplo de 11, ¿verdad? Infinito, dicen. No, no puede ser infinito porque no hay infinitos números capicúas de 3 dígitos. El 141 ese tampoco, ¿no? El 151 ese tampoco, ¿sí? Por ejemplo, el 212 ese tampoco, ¿no? El 202 ese tampoco, ¿sí? El 242 sí, ¿sí? ¿Cuántos va a haber? ¿Sí? Carlos dice que hay 10. ¿Sí? ¿Cuántos va a haber? Hay 8. ¿Sí? El 363 también, ¿verdad? A ver, vamos a ver. A ver, escríbanlos todos los que hay. A ver, el 121, muy bien. Váyanmelo diciendo todos los de 3 dígitos que sí son múltiplos de 11. Capicuas, 121, 242, muy bien. ¿Cuál otro? 363, muy bien. ¿Cuál otro? 484, muy bien. ¿Cuál otro? 561 no es capicúa porque no se escribe igual al revés y al derecho. Acuérdense que estamos hablando de números capicúas. ¿Sí? Nada más esos 4. Aquí propusieron el 505. 505 sí es capicúa, pero este no es múltiplo de 11, ¿no? Porque 5 más 5 menos 0 no da. ¿Sí? Nada más esos 4. Nada más esos 4. Alguien propuso el 858. Vamos a ver. 858. ¿Este es capicúa? Sí, miren. De hecho, ¿quién lo propuso? Porque no, lo pasó muy rápido. Porque ese también da, ¿no? Ay, miren. Se me atora esto porque hay tanta gente participando que luego se atora aquí el chat. Pero fíjense, el 858 también. 8 más 8 y 6 menos 5 da 11. Este también, ¿sí? ¿Cuál otro? El 909 también. Sí, muy bien, Walter. ¿Cuál otro? ¿Sí? El 616. Muy bien, ese es otro. ¿Sí? ¿Cuál otro? ¿Sí? A ver, pues piénsenlo bien. Díganme bien cuántos son. Sí, vamos a ver si ya podemos responder el problema, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿8? Dicen que hay 8. Vamos a ver. 8, sí. 6, ¿cuántos? ¿Quién da más? 969, no, ese no. 969 no da. A ver, vamos a ver otra vez. 121, 242, 343, perdón, 363, 484, ¿sí? Luego 616, ¿verdad? ¿Cuál otro? Ahí me faltan, ¿no? Ahí faltan. 979, muy bien, ese también, ¿verdad? 9 y 9, 18 menos 7 da 11, muy bien. ¿Cuál otro? 737, perfecto. Joaquín me dijo el 737, María 737, muy bien. ¿Cuál otro? Me falta, ¿no? 858, muy bien. ¿Sí?
¿Ya son todos? ¿Ya son todos? ¿Alguien dijo el 909? 909 no da, ¿verdad? Porque da 9 más 9, 18. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ahora traten de dar un argumento. ¿Por qué esos serían los únicos? ¿Alguien puede encontrar algún otro? A ver. Ay, no alcanzo a ver todos los argumentos porque son muchas participaciones. El primero y el último dígito tienen que dar el mismo número en medio. Muy bien, ¿sí? Vamos a ver. La manera de resolver esto en general sería ya empezar a utilizar lenguaje como este, muchachos. A empezar a utilizar lenguaje así en general, ¿sí? Un número capicua de 3 dígitos es un número de esta forma, ¿sí? Un número de la forma ABA. El primero es igual que el último, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos para saber si un número es múltiplo de 11? Para saber si un número es múltiplo de 11, sumamos el primero y el último. Esa suma da 2A. Y luego le restamos el de en medio, ¿verdad? Entonces, 2A menos B, ya sea que nos tiene que dar 0 o nos tiene que dar 11, ¿no? Para que nos dé. Si se fijan en las primeras 4 opciones que tenemos, ¿sí? Las primeras 4 opciones que tenemos son opciones donde nos da 0, ¿no? 2 veces 1 menos 2 nos da 0, 2 veces 2 menos 4 nos da 0, 2 veces 3 menos 6 nos da 0, 2 veces 4 menos 8 nos da 0, ¿no? ¿Sí? Y si se fijan en estos de acá, nos da 11, ¿no? 2 por 6 menos 1 nos da 11, 2 por 7, 14 menos 3 nos da 11, 2 por 8 menos 5 nos da 11, 2 por 9 menos 7 nos da 11. Muy bien. Muy bien. A ver. Y así le puedo seguir poniendo cada vez problemas más complicados. Por ejemplo, vamos a suponer que les digo, ¿cuántos números capicuas menores que 10,000 son múltiplos de 11? Este podría ser un problema de una olimpiada estatal, por ejemplo, en algún estado acá en México o allá en Honduras, ¿sí? ¿Cuántos números capicuas menores que 10,000 son múltiplos de 11? Primero siempre que se enfrenten a un problema de olimpiada, muchachos, tienen que leerlo con calma, ¿sí? Porque tienen que entenderlo bien, ¿sí? Aquí le están hablando de números menores que 10,000. ¿Cuántos números hay menores que 10,000? Pues hay 10,000. 1, 2, 3, 4, hasta el 9,999, ¿no? ¿Sí? Todos esos números son menores de 10,000, ¿sí? Ahora nos piden que los números sean capicuas, entonces se tienen que escribir igual al revés y al derecho, ¿no? Entonces eso ya hace que no sean tantos, ¿no? Y ahora, no, aparte nos piden que sean múltiplos de 11, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos con los números de un dígito. Números de un dígito, pues no hay ni uno que sea múltiplo de 11, ¿no? De los números de un dígito, del 1 al 10, al 9, pues ninguno, ¿no? Aquí hay 0. 0 números de 2 dígitos. ¿Cuántos hay que son múltiplos de 11? Hay 9, ¿verdad? Pues el 11 es capicua, es menor de 10,000, es múltiplo de 11, ¿no? El 22, el 33, todos estos, ¿no? Los de 2 dígitos cumplen todos, ¿sí? Todos esos números múltiplos de 11. ¿Cuántos hay de 3 dígitos? Ese ya lo resolvimos, ¿no? Lo acabamos de resolver. El 121, el 242, el 363, el 484. Luego habíamos dicho que ¿cuál? El 616, el 737, el 858. ¿Y cuál otro? El 979, ¿no? ¿Sí? Y de 4 dígitos, ¿cuántos hay que sean múltiplos de 11 de 4 dígitos?
Pues aquí son un montón, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el primero, 1001 es múltiplo de 11. Sí, ¿verdad? Y luego el que sigue también, ¿no? El 1111 es múltiplo de 11. Sí, ¿verdad? El 1441 es múltiplo de 11. Sí. El 2552 es múltiplo de 11. También, ¿sí? Sí se fijan que aquí de 4 dígitos va a haber un montón. El 7337 es múltiplo de 11. Sí, también. ¿Hay manera de saber cuántos? Son muchos. ¿Sí? Vaya, de 4 dígitos, todos los capicuas son múltiplos de 11, ¿no? Todos, ¿sí? De 4 dígitos. Hay todos. A ver, hasta aquí le voy a dejar. Para los que les interesa la respuesta, si quieren, inténtenla hacer ahorita. Y ahorita a la media hora, o sea, a las 7:30, si se quieren volver a juntar, vemos la respuesta, ¿no? Para los que les interese la respuesta, ¿sí? Les voy a dar unos 20 minutos para que hagan la respuesta a este problema, ¿sí? Y a la media hora, después de que hable con los profes, la discutimos la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece? La pregunta original es, ¿cuántos números capicuas menores que 10,000 son múltiplos de 11? Esa es la pregunta original. Y como alguien lo dijo muy bien, básicamente tienen que contar cuántos capicuas de 4 dígitos hay, ¿no? ¿Cómo contamos eso, no? Ok, entonces lo voy a dejar pendiente. Ahorita voy a hacer un receso de unos 5 minutos, ¿sí? Me voy a quedar con los profesores, ¿sí? Y luego ahorita a la media hora se vuelven a conectar, ¿sí? En el mismo link. A los que les interese la respuesta, a los que les interesa la respuesta nada más. A los que les interesa la respuesta de este problema, ya que lo hayan hecho, ¿no? Se conectan y lo comentamos. De hecho, sí, a las 7:30, a las 7:30. De hecho, a los que se conecten a esa hora los voy a dejar, si alguien quiere resolver el problema, lo voy a dejar para que pueda resolverlo ahí con la pantallita y nos ponga la respuesta, nos escriba cómo le hice. ¿Ok? Entonces, a las 7:30, los que les interesa la respuesta, traten de hacerlo ahorita, tienen 15 minutos, tienen 15, 20 minutos y se conectan a las 7:30. ¿Ok? Sale. Vamos a hacer un break, un receso de unos 5 minutos y volvemos con los profesores.
Hola, hola. Bueno, a ver, para los profesores que se quedaron por aquí, pues, espero que me estén escuchando. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, así algunas consideraciones rápidas sobre lo que hice ahora. Sí, bueno, si observaron, pues la clase, a pesar de que los conceptos involucrados son simples, que nada más hablamos de criterios de visibilidad, pues se pueden ir haciendo problemas y problemas cada vez más complicados y más complicados y más complicados. Puede uno seguirle subiendo el nivel de los problemas. En cuanto a la parte didáctica, quizás no tuve mucho tiempo de detenerme en por qué las reglas son de la manera que son. Por ejemplo, a lo mejor convendría detenerse un poquito en que los muchachos entendieran, no sé, por qué, por ejemplo, el criterio del 4, ¿sí? ¿Por qué para el criterio del 4 nos fijamos en los últimos dos dígitos, ¿no? ¿Por qué los últimos dos dígitos, ¿no? Para el criterio del 4. ¿O por qué los últimos dos dígitos para el criterio del 8? ¿O por qué sumamos los dígitos, vaya, para el criterio del 3, ¿sí? ¿Por qué no sumamos los dígitos para el criterio del 5, para el criterio del 7, ¿no? O sea, por ejemplo, sería bueno llevar a los alumnos a que se preguntaran eso, porque no es bueno que los muchachos se queden con la idea de que las reglas son así como que vienen en la Biblia o algo así, ¿no? Como que no tienen mucha razón de ser, ¿sí? Siempre las reglas deben de tener alguna base lógica y algún sustento lógico. Ahorita pues no tengo tanto tiempo, por eso no hubo mucho tiempo así para discutir las reglas. Y aparte también pues esta es una clase que está dirigida a alumnos de todos niveles, entonces trato de mantener el nivel básico. Pero ya con alumnos un poquito más avanzados podrían avanzar un poquito más en explicar por qué se suman los dígitos, ¿no? Por qué en el caso de, si tenemos un número de n dígitos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué sumar los dígitos, no?
¿Por qué sumamos los dígitos? Para saber si esto es múltiplo de 3, ¿no? Que básicamente va a ser llegar a demostrar, ya en teoría de congruencias, que la suma de los dígitos es congruente con el número módulo 3, y también va a ser congruente con el mismo número módulo 9. Pero claro, ya para esto los muchachos necesitarían tener una introducción a lo que son módulos, una introducción a la teoría de congruencias, que les va a permitir demostrar el criterio de divisibilidad del 3, el criterio de divisibilidad del 9. Se puede hacer sin congruencias, se puede dar una explicación que a los muchachos les satisfaga, aunque yo aconsejaría que si algún alumno tiene la inquietud de por qué se cumple que la suma de los dígitos funciona para el múltiplo de 3 o para el múltiplo de 9, lo llevaran en este camino, ¿no? Para que él solo descubriera estas notaciones de congruencias, para tratar de demostrar el problema con congruencias. Y esta misma notación de congruencias, pues también les va a ayudar para demostrar el criterio de divisibilidad del 11. ¿Sí? O sea, si quizás para el caso del 11, si tenemos un número de n dígitos, en el caso del 11 lo que hacemos es que sumamos a 1 más a 3 más a 5, etcétera, ¿sí? Y a eso le restamos a 2 más a 4 más, etcétera. Y eso, si la resta es congruente con 0 o un múltiplo de 11, entonces el número va a ser múltiplo de 11. Este sería el teorema que habla del criterio de divisibilidad del 11, ¿sí? Que la suma de los dígitos impares menos la suma de los dígitos pares, si ese resultado es 0 o 11, entonces el número es múltiplo de 11. Entonces, si alguien tiene la inquietud, yo les recomendaría llevarlos a que investigaran un poquito sobre teoría de congruencias para que ellos, de hecho, ni siquiera que ustedes se lo resuelvan, simplemente que les digan que investiguen un poquito alrededor de módulos, alrededor de la notación de módulos. A ver si en la próxima clase hablo un poquito más de esto para que los muchachos empiecen a manejar esta notación que ayuda a resolver montones de problemas de aritmética. En el caso de los criterios del 4 y del 8, por ejemplo, este número para saber si es múltiplo de 4, que nos fijamos en los últimos 2 dígitos, pues conviene que le mencionen al muchacho que el número 3416 pues es lo mismo que 3400 más 6. Y claramente el 3400 pues es múltiplo de 100, es 100 por 34. ¿Sí? Y claramente un número que es múltiplo de 100 pues es múltiplo de 4. Por eso nada más no necesitamos fijar en los últimos 2 dígitos, porque todo lo demás va a ser múltiplo de 100. Para el criterio del 8, de los últimos 3 dígitos, para saber si un número es múltiplo de 8, fijarnos en los últimos 3 dígitos, pues lo mismo, ¿no? O sea, esto sería 25,000 más 484, ¿sí? Entonces solo necesitamos checar el 484 porque 25,000 pues es múltiplo de 1000, ¿sí? Y todo número que es múltiplo de 1000 pues es múltiplo de 8, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, dependiendo del nivel del grupo con el que estén trabajando, pues tratar de llevarlos a cuestionar un poquito las reglas, a cuestionar un poquito por qué se cumplen las cosas. ¿Por qué nos fijamos en los 2 últimos dígitos, el múltiplo de 4? ¿Por qué nos fijamos en los últimos 3 dígitos, en el múltiplo de 8? ¿Por qué se tienen que sumar los dígitos para el múltiplo de 3? Porque eso nada más se cumple con el 3 y con el 9. O sea, ¿qué tienen de especial el 3 y el 9? ¿Sí? O sea, ¿por qué no se suman los dígitos para saber si un número es múltiplo de 7, ¿no?
Por ejemplo, aquí podríamos sumar los dígitos y por qué ese número no es múltiplo de 7, ¿sí? O sea, ¿a qué se debe, no? O sea, ¿por qué está curioso que se sumen los dígitos para el múltiplo de 3 y 9, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Sí? Y luego, quizás hasta podría uno llevarlos un poquito a hablar de la base de numeración 10, que es la base de números que usamos, ¿sí? Y hablar un poquito de qué cosas se cumplen en el sistema decimal, ¿no? Por eso los múltiplos de 5 terminan en 5 o en 0, ¿no? Porque usamos el sistema decimal. ¿Qué pasaría en un sistema base 3, o en un sistema base 4, o en un sistema base 5? ¿Cuáles son los números que terminan en 0, ¿no? En un sistema base 7, por ejemplo, ¿sí? O sea, se puede aprovechar para hacer discusiones de montones de conceptos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto de los múltiplos se presta también para introducir el concepto de bases. Pero claro, dependiendo del nivel del grupo con el que tengan los muchachos, pero sí les recomiendo que si tienen el tiempo y los muchachos tienen, aunque sea poquita experiencia, sí traten de llevarlos, aunque sea a pensar por el porqué de las reglas, ¿no? ¿Por qué se dan las reglas que estamos usando? O sea, ¿cómo fue que salieron? ¿A quién se le ocurrieron? ¿Por qué son las reglas de esa manera, no? Para que los muchachos se den cuenta una vez, no solo que se las aprendan, sino que las comprendan. Porque cuando uno comprende las reglas, cuando comprenden de dónde salen, no se les van a volver a olvidar nunca, ¿sí? O sea, de memoria se pueden aprender las cosas, pero se van a olvidar si no se entiende de dónde salieron. Si entienden claramente la razón de ser las reglas, es imposible que se vuelvan a olvidar de esto los muchachos. Entonces esa sería mi recomendación en este tema. Si tienen el tiempo y si los muchachos tienen poquita experiencia, que los lleven a cuestionar de dónde salieron las reglas, ¿no? ¿Cuál es la razón de las reglas? ¿Por qué se cumplen esos criterios de divisibilidad? No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Los profes. Todavía andan aquí los muchachos con el problema que les dije. Ahorita lo resolvemos, muchachos, no se preocupen. Ahorita en cuanto sea la media hora. ¿Sí? Bueno, entonces, si no tienen preguntas los profes, ahorita en 5 minutos, me vuelvo a juntar para resolver el problema con los muchachos, el problema que quedó pendiente.
Bueno, a ver, vamos a resolver el problema, muchachos. ¿Sí? A ver, Anthony lo quiere hacer. Nada más que dejen ver cómo le hago para que puedas, ¿sabes? Dejen ver nomás le hago. A ver, Anthony, fíjate si ahí puedes poner la pantalla, si puedes hacer share del pizarrón, si puedes compartir el pizarrón. Ok. Esa es la pantalla de Anthony, muy bien. Más que necesito que nadie se ponga a rayar. ¿Sí? A ver, algunos me dicen que la respuesta es 107. Sara dice que la respuesta es 107. Sí, lo malo es que necesito que nadie esté escribiendo, ¿sí? La pantalla para que pueda escribir Anthony. ¿Sí? O si quieres, Anthony, también nos lo puedes platicar. ¿Sí? A ver. Bueno, yo lo que fui haciendo fue tomar como ya habíamos visto que primero dos dígitos habían 9, ya con 3 dígitos se encontraban 8. Yo lo que fui encontrando fue, como los del centro tienen que ser el mismo número, como 11, fui tomándolo y el primero y el último tienen que ser iguales, fui tomándolo así, 1 y 1. Y aquí tenemos otra vez el 11 y acá poniendo con el 2 y el 2, y así sucesivamente hasta llegar al 9119. Ajá. Al ver que en la línea de los 1000 hasta la línea de los 9000, que son los más cercanos al 10.000, habían 9 números con el centro de 11. Así Ajá. que, como si el centro era 11 y tenían que ser números capicua, así, y los múltiplos de 11, si son del centro, eran 9 porque llegan hasta el 99, así que también lo fui poniendo. Una vez que ya hice con los 11, fui poniendo el 22, luego el 33 y el 44, utilizando el mismo paso del 1 al lado, después el 2 y el 3, dándome así entonces 9 con cada uno, 9 con 11, 9 con 22 y así, dándome así 81 números. Como la pregunta era con 10.000, solo con 4 dígitos me salieron 81. Ya al Te fin, falta, ahí Anthony también puede ser 00, ¿no? En medio. 00. Ajá, también, aparte de 11, 22, 33, también podría ser 00, ¿no? O Ujú. sea, entonces te van a faltar otros 9 nada más. En vez de Sí, 81, entonces serían serían 90. 90. Serían 90. 90. Ajá. Luego de los 90 se sumarían con los 8 dígitos que solo eran de 3 números, de 3 dígitos, Ajá. perdón, siendo Ok. 98. Y luego se sumarían con los otros 9. Y la respuesta aquí eran 107. En 107, muy bien. ¿Sí? ¿Sí le salió a los demás así? Sí. Ok. Muy bien. ¿Sí? Entonces, a ver, para comentar la respuesta de Anthony. ¿Sí? Básicamente ya habíamos dicho que de 2 dígitos había 9, de 3 dígitos había 8, ¿no? Y nada más nos faltaban los de 4 dígitos. De 4 dígitos, todos son de esta forma, ¿no? A, B, B, A. ¿Sí? O sea, un número A al principio, luego ese número se tiene que repetir al final y los números del 9 también tienen que ser iguales. Entonces aquí, el número A, ¿cuáles son las opciones que pueden ser el número A? Pues A puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 9. Estas son las opciones que tiene la A. Las opciones que tiene la B, como está en medio, la B sí puede ser 0, porque el 0 sí puede estar en medio. Entonces 0, 1, 2,
hasta el 9, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí para la A tiene 9 opciones, ¿sí? La A tiene 9 opciones, la B tiene 10 opciones. Entonces, cada una de las A's tiene 10 opciones para la B. Por eso aquí 9 por 10 les da 90. Por eso van a tener 90 posibles números de capicuas de 4 dígitos, como lo dijo Anthony, ¿sí? Entonces, esa era la respuesta correcta, ¿sí? La respuesta correcta son 90, de esa manera que lo explicó Anthony, ¿sí? Y luego ya teníamos los 8 y los 7, entonces en total son 107. Se pone muy difícil si en vez de ser 10,000 lo pasamos a 1,000,000. Se pondrá muy difícil. La misma pregunta, ¿sí? La misma pregunta. ¿Cuántos números capicuas menores, en vez de 10,000 menores que 1,000,000? ¿Sí? Se pone complicado, ¿verdad? Se pone complicado. Va a ser complicado la parte de los de 5 dígitos. Esa va a ser complicada. Pero vamos a suponer que les pregunto entre 100,000 y 1,000,000. Vaya, la pregunta es, ¿cuántos números capicuas hay de 6 cifras? A ver, vamos a ver si me pueden contestar esa, ya para terminar, ya para irnos. ¿Cuántos números capicuas de 6 cifras? Vamos a ver quién la contesta. 900, 100. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay de 6 cifras? Números capicuas de 6 cifras, pues son números como este, ¿no? Por ejemplo, este es un número capicua de 6 cifras, ¿no? El 158,851, ¿no? ¿Cuántos capicuas de 6 cifras hay? ¿Sí? 900, dicen que 900. Vamos a ver, los números serían así, ¿no? A, B, C y luego C, B, A. ¿Sí? ¿Cuántos hay de esos? ¿Sí? ¿Cuáles son las posibilidades para la A? ¿La A qué posibilidades tiene? La A, nada más la A. ¿Cuáles son las posibilidades para la A? ¿Sí? La A podría ser, del 1 al 9, ¿verdad? Podría ser 100,000, 200,000, 300,000. Hay 9 posibilidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades para la B? La B, ¿cuántas posibilidades tiene? Pues la B del 0 al 9, ¿verdad? Entonces la B tiene 10 posibilidades, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades para la C? También 10, ¿verdad? La C tiene 10 posibilidades. Entonces, fíjense, la A tiene 9, la B tiene 10, la C tiene 10. ¿Cuánto es eso si lo multiplicamos? 9 por 10 por 10, eso daría 900. Entonces, ¿cuántos números capicuas de 6 cifras hay? ¿Cuántos números capicuas de 6 cifras hay? La respuesta es 900. Entonces, de esa manera podrían ayudar a resolver el problema, ¿no? Si seguimos aumentando. Nada más que para 5 cifras se va a batallar un poquito, ¿no? Ahí se los dejo de tarea para si lo quieren pensar para 5 cifras. Porque para 5 cifras no todos son múltiplos de 11, ¿sí? Algunos son y algunos no. Y no está tan fácil saber cuáles sí y cuáles no. Pero los de 6 cifras sí, todos son múltiplos de 11, ¿sí? Entonces, de los de 6 cifras sí está fácil saber cuántos hay. ¿Cuántos números capicuas de 6 cifras múltiplos de 11 hay? Hay 900, ¿no? 900 números múltiplos de 11. Ok, muchachos, eso sería todo por ahora. Entonces, los veo el próximo viernes. El próximo viernes a la misma hora nos vemos. Cuídense mucho y pueden seguir pensándole, pueden seguir inventando problemas. Ustedes mismos pueden inventar problemas así con estos criterios de visibilidad. Simplemente cualquier pregunta que se les ocurre, traten de responderla y responderla va a ser un problema, muchachos. ¿Sí? Vale, pues, que se lo pasen bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Bye.